¿Cómo está el clima allá? Hoy es el primer día más o menos sin calor, ¿no? O sea, estamos... eh, hoy ya, digamos, fue como 25 grados, 24 grados centígrados, así que bienvenido, porque el calor. ¿Y ustedes ya están entrando en En primavera? primavera. Sí, la primavera empezó con una frente sur, una sudestada suave, bajó la temperatura, lluvia, hacía falta lluvia, Mm. así que mejor. Venía con unos días de calor y seco, así Sí, bastante feo y ahora está más tranqui, más tranqui. qué bueno, che. Y sí, ¿cómo será el pronóstico para el verano? Pero siempre hace calor, ¿no? Sí, supuestamente este verano hay niña, así que veremos qué Ah, pasa con las eso va a lluvias. ser, claro, va a ser mucho seco, Sí, sí. mucha sequía. Bueno, creo que ya estamos casi. Ah, no, ahí están entrando unos cuantos más. Dale, Eh, sí, esperamos unos minutitos más. dale. A ver si me estoy conectando a largos, a ver si puedo mostrarles a los chicos la imagen el Del flamenco doctor. está en Chile ahorita. Ah, se quedó del lado chileno. Sí, se fue, creo que no sé si es la misma laguna, ¿te acuerdas? Hizo la ruta de Bolivia a Chile el año pasado. Esa que quedaba del lado chileno al norte, así Sí, medio. Sí, 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 sí. está por ahí, no sé si es la misma laguna, pero está sobre la frontera, pero lado chileno. Mm. Así que yo supongo que en 2, 3 días ya se va a Yuyayaco. Esperemos agarrarlos, esperemos. Ahí me dio una ventana, Joaquín tiene una ventana bastante estrecha ahora en octubre, así que estoy organizando todo para ir en esa ventana, porque si no ya voy a Dale. haber que esperar a noviembre, diciembre y ya Sí, espero que no. La verdad espero poder capturarlos ahora. o sea, están pensando noviembre. No, no, ahora octubre. Joaquín tiene una ventana Sí, entre el 6 y el 16 de octubre y yo quiero ir dale. ahí, en esa fecha, no lo Sí, quiero sí. dejar, no quiero dejar No, pasar más. ojalá, porque, bueno, peor de los casos, agarran 2, 3. Bueno, digamos, peor de los casos, no agarran y tenemos que pasarlo para febrero, pero si agarran 2 o 3, igual por ahí puedo ir en febrero. Tengo un proyecto con Víctor en Patagonia también, a ver si combino Patagonia a Salta para Con, enero, Vic- febrero. con Víctor Y Cuello. mientras tanto hay que refaccionar los que quedan, ¿no? Porque ya Sí, son viejos. Pero bueno, sí. charlamos. Bueno, creo que ahora sí ya estamos todos. Dale. Eh, Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy va a presentar la clase, va a presentar una charla el doctor Alex Jan, es un colega y amigo de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Él tiene una amplia experiencia en campo, bueno, él es de origen boliviano, ahora está radica en los Estados Unidos y se especializa en migraciones, ¿sí? En movimientos y migraciones de aves en particular. Trabajó, entre otros organismos, trabajó con aguiluchos migratorios, como es Ictinia, que es un género migratorio, y nosotros compartimos trabajo con flamenco, particularmente flamenco andino, la especie de flamenco andino. Estuvimos trabajando acá en los Andes y en la Puna salteña, y bueno, los dejo con él. Presten atención, es sumamente interesante el trabajo que hace, además de ser una excelente persona y un gran amigo. Te dejo con los chicos, Alex. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Hola a todos. Profe, Hola, pantalla, ¿cómo están? ¿Son bien. 19? ¿Cuántos son? eh, Hay 13 chicos, somos 15 en total ahora, pero Perfecto. estamos en mesa de examen, así que Ah, hay un chico que avisó que no iba a estar y probablemente los dos que faltan no estén, porque bueno. están rindiendo examen. Bueno.
es un placer. Muchas gracias, Enrique, por invitarme. eh, y gracias a todos ustedes por asistir hoy. Voy a comenzar a compartir mi ventana acá. Se ve ahí, ¿no? Bueno, Perfecto, perfecto. perfecto. Sí, como dijo Enrique, soy de origen boliviano por parte de mi mamá. Ella es de Cochabamba. No sé si algunos de ustedes visitaron Bolivia. Eh, y bueno, hice parte de mis proyectos mi proyecto de doctorado y también algunos otros proyectos en Bolivia, en el campo en Bolivia. Y ahora trabajo principalmente en Indiana. Estoy en la Universidad de Indiana. No, si se ubican, es como en el medio de los Estados Unidos, cerca de Chicago, Michigan. Sí. Y es una universidad bastante activo en cuanto a biología. Trabajo con un grupo aquí de ornitólogos también. Y aquí hay mucho interés para trabajar en América del Sur, en el neotrópico. Obviamente ahí es donde están todas las aves, ¿no? La gran diversidad de aves en el mundo existe en América del Sur. Entonces, trabajo bastante en Brasil, en Argentina, con colegas en Patagonia, Buenos Aires, así como Enrique, ahí en Salta con los flamencos, de lo cual vamos a hablar un poco ahora. Y principalmente con zorzales en el bosque atlántico. Y hoy lo que quisiera hablar, de lo cual quisiera hablar, es de la importancia de estudiar estas aves, no solo migratorias, como yo principalmente estudio las aves migratorias, pero también aves que no migran. Es importante estudiar su ciclo anual, que vamos a hablar del ciclo anual mucho hoy. Y eso quiere decir que vamos a intentar estudiar lo que acontece en la vida de esas aves durante todo el año, porque actualmente la mayoría de la investigación existe principalmente durante la época reproductiva, que generalmente en las aves es el verano. El gran problema es no sabemos qué hacen después en otoño, en invierno. Y eso es un gran problema por algunas razones de la cual vamos a hablar hoy. Y pido disculpas si algunas de mis diapositivas no son bien escritas. Mi español no lo practico día a día, aquí ese es el problema, así que seguramente hay errores en mi español escrito y oral también, porque si bien trabajé bastante en Argentina, Bolivia, Colombia en el pasado, si uno no usa la lengua día a día, hay fallas, ¿no? Entonces, espero que me entiendan. En principio, quisiera decir que estudiar el movimiento en cualquier especie de ave es fundamental para entender el ciclo anual de esa ave, como ya dije. Porque los resultados de lo que acontece en invierno, en verano, en otoño, en primavera, lo que acontece que podrían existir en otras partes del año, ¿no? En otras épocas. Por ejemplo, este es un ave que ustedes que ven aves seguramente han visto en Salta, es el Myodenastes maculatus, el venteveo. En Brasil, donde estos colegas lo estudiaron en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, se llama Benchiví rayado. Entonces es como, parece a pitangos, ¿no? Pero con barrado en el pecho y en la espalda, y por eso los brasileños le dicen eso. Pero esta imagen aquí están viendo el home range, es el área de vida, de 3 de estos individuos en la ciudad de São Paulo. Ahí pueden ver
el autopista. Y aquí es simplemente por observación, saliendo día a día, mirando a tres de estos bichos con anillos. Posiblemente ya hablaron con Enrique sobre el anillamiento de aves. Entonces, una vez que anillamos un ave, podemos identificar que se distingue, ¿no? Podemos distinguir ese individuo de otros individuos por el resto de su vida. Entonces, ¿cómo se mueven uno de estos bichos durante el verano aquí dentro de esas áreas? Es muy importante porque pueden ver que hay diferentes tipos de hábitat dentro de esos tres áreas. Algunos de esos puntos están casi sobre la autopista, donde hay mucho ruido, seguramente casi 24 horas al día. Es una ciudad grande. Ese bicho que queda más arriba seguramente está en más bosque, y eso va a influir en su sobrevivencia, porque posiblemente hay más o menos comida en una de esas áreas de vida que en otra. Posiblemente halcones. Entonces, entender dónde viven estas aves y cómo se mueven dentro de esas áreas es muy importante para nosotros como biólogos, entender cómo conservarlos, ¿no? Y este especie se va hasta el norte de Brasil, en la Amazonia, hasta Venezuela, Colombia, posiblemente en invierno. Entonces, estas áreas es solo donde vive en verano. Y es un área, claro, es un área muy pequeña, menos de medio kilómetro, pero después migra a miles de kilómetros. Este es otro ejemplo de un ave que vive en otro hemisferio en el verano, el Cordeles minor, que posiblemente ustedes ven en grandes números en Salta, porque migra hasta el norte de Argentina, pero principalmente Amazonía, ¿no? Principalmente pasa el invierno boreal aquí, el invierno del norte, lo pasa principalmente en la Amazonía, pero algunos deberían llegar a Argentina. Esta especie migra más de 20.000 kilómetros por año, ¿no? Entre Canadá, norte de Estados Unidos. Se reproducen en Canadá y el norte de Estados Unidos durante el verano y migra cruzando el Caribe, toda la Amazonía, hasta llegar al centro de Brasil en, en nuestro invierno del norte y el verano del sur. Entonces, entender cómo es esa migración es importante para conservar esta especie que está desgraciadamente, hay menos cada año y no sabemos por qué todavía. Entonces, el éxito en moverse puede influir en el estado físico de un ave, y eso repercute en la probabilidad de mortalidad durante el desplazamiento. Por ejemplo, grandes distancias de una manera eficiente, con vientos apropiados, por ejemplo, evitando, en el caso de ese Cordeles que tiene que cruzar el Caribe, evitando huracán, que ahora están más y más comunes, esos huracanes. Entonces, va a influir todo eso, ¿no? en su estado físico y últimamente en si va a sobrevivir ese viaje. Y también va a influir en su éxito reproductivo al llegar a su destino. Si ese cordeles que vimos en la diapositiva anterior, cuando está de vuelta a América del Norte para reproducirse, si no hizo esa migración pre-reproductiva de una forma eficiente, entonces puede incurrir efectos cascada. Esos efectos cascada, ¿qué son? Son efectos que traspasan de una época a otra. En el caso del Cordeles, que no sabe, que no puede emigrar por alguna razón de una forma eficiente, el efecto cascada es, es el efecto de no migrar eficientemente durante la época migratoria, en como consecuencia tener un éxito reproductivo bajo, ¿no? Llega a su destino, ¿no? En un estado físico muy bajo, cansado,
posiblemente con una función inmune. Su sistema inmune está mal y entonces se infecta con un patógeno, una enfermedad durante la migración, llega en mal estado, básicamente. Entonces, eso es a nivel individual, ¿no? Cada individuo, individualmente, de llegar en buena condición o en mala condición. Y eso repercute a nivel de la población y de la especie también, porque si la mayoría de los individuos de una población llegan en malas condiciones en primavera, entonces la población en sí, la mayoría de esa población podría tener un éxito reproductivo muy bajo en ese año. Entonces ahí la población deja de crecer, ¿no? Entra en un proceso de extinción. Entonces necesitamos saber esos procesos a nivel individual y también a nivel poblacional. ¿Cuántos individuos tienen una migración buena, entre comillas, o mala? Eso es muy importante para entender cómo conservar esa población. Y también repercute en los procesos evolutivos, como por ejemplo la especiación. Hoy en día pensamos que algunas aves, especies de aves que existen, por ejemplo, en Argentina, en el pasado no vivían en Argentina, posiblemente hace 1 o 2 millones de años atrás solo esa especie solo existía, o sus antepasados existían, por ejemplo, en Bolivia, Perú, Brasil, y es que su distribución expandió hacia Argentina. Esa expansión de la distribución acontece mediante movimientos, ¿no? Entonces esos desplazamientos, entender los desplazamientos son también muy importantes para entender el proceso de cómo crecen los rangos, la distribución de una especie y también si esa distribución crece mucho, podría entrar en un proceso de especiación. Si ya no tiene conexión con las otras poblaciones, una población podría comenzar a diferenciarse genéticamente de las otras y eventualmente ser una especie. Y a niveles de comunidades y ecosistemas, entender estos desplazamientos, movimientos, migraciones, son importantes porque repercuten en los procesos, ¿no? En lo que llamamos servicios ecosistémicos de esas aves. La dispersión de enfermedad por esa ave, por ejemplo. La influenza aviar en Asia, por ejemplo, ya es bien documentado que las aves migratorias en Asia, que migran entre China y Rusia, Mongolia, India, esas aves migratorias, principalmente gansos en Asia, son los dispersores principales de la influenza aviar que, que ha saltado en el pasado a infectar a los humanos también. Es zoonótico. Estamos actualmente estudiando eso también aquí en Estados Unidos en cuanto a otras enfermedades y también hay algunos estudios, pero no muchos en el neotrópico, pero con, eh, con muchos estudios que existen en Europa, en Asia, en América del Norte, sabemos que las aves son dispersores de enfermedades, entonces esas enfermedades están llegando a nuevas regiones, nuevos países y continentes mediante la migración. Y también las plantas, ¿no? Muchos arbustos y árboles dependen de las aves para dispersar sus semillas y esa dispersión de semillas acontece mediante los movimientos. Y algunos de los tipos de movimientos que hacen las aves son, bueno, al comienzo de su vida es la dispersión juvenil. Un pichón sale del nido y dentro de, generalmente de lo que sabemos, dentro de 5 o 6 meses, ese juvenil ya está en otra región.
Generalmente esa dispersión juvenil acontece en varias especies y podría acontecer a través de generalmente menos de 100 kilómetros en caso de aves pequeñas, pero podría ser cientos de kilómetros en caso de aves grandes como ese halcón ahí abajo que se ve. Entonces, esa dispersión juvenil también lleva a procesos de especiación, de, de crecimiento poblacional o extinción, si los juveniles no se pueden dispersar bien, entonces los genes de esa población no se mezclan bien entre poblaciones. Y cuando no tenemos una buena mezcla de genes, sabemos que la genética de una población se podría deprimir y impactar negativamente, ¿no? en el crecimiento de esa especie, de esa población. El nomadismo es otro tipo de movimiento que no estamos recién entendiendo hoy en día, porque es muy difícil estudiar. El nomadismo es un tipo de movimiento que no tiene un patrón bien definido. Un nómade se mueve en una dirección al azar, ¿no? Entre años. Un ejemplo podría ser como el Enrique dijo al comienzo que tengo experiencia en estudiar los movimientos de caracoleros. Rostramus sociabilis es un halcón que vive de caracoles. Entonces ustedes posiblemente ya lo han visto ahí en el campo. Existe en Salta, en el norte de Argentina. Y de lo que sabemos hasta hoy en día es que siguen la lluvia, ¿no? Donde hay agua y inundaciones, porque necesitan caracoles. Entonces, donde no hay agua, no hay caracol. Eso es un ejemplo de un nómade. Y los ríos podría ser de una forma básicamente aleatoria entre años, ¿no? No hay un patrón bien definido en cuanto a inundaciones a través del continente. Entonces, muchas aves acuáticas son nómades. Y últimamente la migración, que es un movimiento bien definido de lo cual vamos a hablar principalmente hoy. La migración es una ida y vuelta entre generalmente dos áreas bien definidas, ¿no? Entonces, un ave migratoria austral, que son los que se reproducen en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y después se mueven al norte, generalmente hacia la Amazonía en invierno, escapando el frío del sur. Eso es un movimiento ida y vuelta, ¿no? Entre la Amazonía y Argentina. Y ahí ese artículo es reciente. Puedo mandar una copia para ustedes si no tienen. Es una revisión básicamente de lo que se conoce sobre estos movimientos en América del Sur. Y para estudiar las causas, ¿no? ¿Por qué migra un ave? ¿Por qué es un nómade? ¿O por qué es un migrante más clásico? ¿Por qué un ave migra de una forma observada y las consecuencias de esos movimientos? O sea, el impacto de ese movimiento en la reproducción, por ejemplo. Primero tenemos que conocer los movimientos, ¿no? Primero tenemos que documentar los patrones básicos del movimiento. Tenemos que primeramente entender, como decimos, las reglas del juego para esa especie. Entonces, antes de realmente entender los procesos o sea, las causas del movimiento, es necesario. Podemos ver aquí en esta imagen, es un tipo de documentación bien básica, usando observaciones de miles de personas que han compartido sus observaciones en eBird. No sé si algunos de ustedes usan esta plataforma que existe en Argentina también. El eBird es una plataforma gratuita que bajas a tu celular, a tu teléfono, sales al campo, metes ahí tus datos de observación de cualquier ave. Hay una lista de aves que
que te dan ahí y dices, bueno, vi dos halcones hoy o dos tijeretas, como en este caso, aquí esta es la tijereta de Tirano Sabana, que migra entre Argentina, Uruguay, Paraguay, donde pasa el invierno, el verano, y después el invierno lo pasa principalmente en la Amazonía, como pueden ver en enero, febrero, subiendo por el medio del continente para pasar el invierno ahí en el norte, hasta algunos llegan al Caribe. Entonces, este patrón, cuando yo lo vi hace unos años atrás, dije, bueno, alguien tiene que estudiar esto porque es muy interesante, está bien documentado que existe. Ahora, ahora toca entender por qué esta ave y cómo y por qué esta ave hace esta migración. No es que esta especie está amenazada, no creemos, pero para un investigador como yo, ¿no? Es interesante saber las causas, ¿no? De este patrón que estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer en base a lo que estamos viendo aquí. ¿Cuántas poblaciones están moviéndose así? ¿Cuántas poblaciones existen? Por toda una especie de millones de tijeretas, pero hay poblaciones que existen en Salta, en Jujuy, en Uruguay, en Buenos Aires. ¿Será que alguna de esa población migra de una forma distinta que la otra, ¿no? Que no podemos ver esas diferencias poblacionales en esta imagen, porque es simplemente lo que hace toda la especie. Pero si podemos estudiar cómo migra una tijereta de Buenos Aires, por ejemplo, y compararlo con una tijereta que migra en Brasil, que se reproduce en Brasil o en Salta, podemos comenzar a entender por qué migran, ¿no? Esas diferentes poblaciones. Y hasta si la especie comienza a entrar en un proceso de extinción, podemos identificar cuál población es la que tiene más problemas que otro, ¿no? Y entonces nos ayuda enfocar nuestras acciones de conservación a nivel población, estudiarlo más en detalle. Entonces, bueno, comenzamos con unos colegas en 2010 a estudiar esta migración de la tijereta y decidimos iniciarlo con 6 sitios de estudio, 4 en el sur donde se reproduce. Entonces, el migrante tirano sabana, y ese es otro componente interesante de esta especie, tiene 4 subespecies. 4 subespecies. La subespecie que estamos viendo acá en esta imagen migrando es la subespecie sabana, ¿no? La subespecie que se reproduce en Argentina, sur de Brasil, Uruguay y después se mueve al norte. Pero hay otras subespecies que no migran de tijereta. Hay una subespecie de tijereta en Centroamérica, por ejemplo. Primero fue importante eh, enfocar el estudio sobre esta subespecie, sabana, y colocamos, como dije, 6 sitios de estudio, 4 en el sur, 2 en Brasil y 2 en Argentina. Pueden ver las 2 en Argentina fueron en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y otro en La Pampa, y 2 en Brasil. Y después fuimos cada año ahí al norte del continente, a Colombia y Guyana, para capturar esas tijeretas cuando estaban allá. No las mismas, ¿no? Porque las que anillábamos en Buenos Aires, en Brasil, se pierden entre los millones. No tengo una foto aquí, pero puedo mostrarles otro día cuántas miles de tijeretas llegan a Colombia en un día. Es muy impresionante, pero queríamos ir a Colombia y Guyana en invierno para documentar algunos patrones de lo que acontece en invierno con esa especie, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos de esos resultados.
Pero en cada sitio de estudio esto es lo que hacíamos. Colocábamos una red ahí cerca de un nido. En el caso de esa red ahí que pueden ver ahí arriba, el nido está en ese árbol. Entonces la tijereta eventualmente se va a aproximar al árbol para dar de comida, por ejemplo, a los pichones, y ahí lo vamos a capturar. Y en unos pocos minutos ya lo vamos a anillar, medir y colocar un GPS o algún tipo de... En esos años no usábamos GPS todavía, pero pueden ver ahí abajo a la izquierda la tijereta con una diapositiva, un microchip en su espalda, que pueden ver ahí al lado de una moneda de 25 centavos, que es muy, muy pequeño. Entonces, el ave casi no lo siente, no afecta su comportamiento normal. Va como una mochila en su espalda y eso nos permite documentar su migración durante todo el año, ¿no? Y esto es lo que encontramos, que después de nos tomó unos 4 o 5 años de trabajo para entender cómo migraba cada población de esta especie. Entonces, DF es Distrito Federal de Brasil, básicamente la ciudad de Brasilia, allá arriba a la izquierda. Esa población migra directamente a Venezuela para pasar el invierno. Ahí vemos las rutas migratorias de cuatro tijeretas de Brasilia. La que queda al lado es el sitio en Sao Paulo, donde trabajábamos, y ahí vemos eh, las migraciones de más o menos 8 tijeretas, 8 individuos que migraban. Primero, los de Sao Paulo primero van por Bolivia, algunos no, pero algunos van directo por Brasil y otros por Bolivia, primero a Colombia y después pasan a Venezuela antes de volver al sur en primavera. Y ahí abajo, en la estación RED, es Reserva El Destino en Buenos Aires. Esas tijeretas migran por el centro, pasando por Entre Ríos, Chaco, Paraguay, Bolivia, y después tienen que cruzar toda la Amazonía hasta llegar a Colombia. Y después pasan a Venezuela también, antes de volver a Argentina. Y ahí pueden ver en esas figuras ahí arriba, muestra en inglés los meses en la cual están migrando. Entonces, los puntos muestran el mes en la cual esa tijereta está yendo en septiembre y llegando a Buenos Aires en octubre. El punto negro muestra la fecha de llegada a Buenos Aires en primavera, que es a comienzos de octubre. Y el círculo blanco, ahí en septiembre es cuando parte de Venezuela a principios de septiembre y llega a Buenos Aires a principios de octubre. O sea, son unos 4 semanas de viaje entre Venezuela y Buenos Aires. Son más o menos 4.000 kilómetros. Entonces, unos 1.000 kilómetros por semana está viajando. Y finalmente, ahí abajo también a la derecha, la reserva Parque Luro en La Pampa. Esas tijeretas migran casi de forma similar a las tijeretas de Buenos Aires. Pero pueden ver que hay fuertes diferencias, ¿no?, entre las poblaciones de Brasil y Argentina. Las poblaciones de Brasil parten de Venezuela en julio y agosto, ese punto blanco, el círculo blanco, ahí arriba, julio, agosto, están partiendo, están saliendo de Venezuela y están llegando en Brasil a principios de septiembre. Porque la época reproductiva en Brasil comienza un mes antes en Brasil que en Argentina. Claro, el verano llega antes en Brasil que en Argentina, que es más templado, ¿no? Entonces publicamos eso el año pasado, finalmente. Como sabe Enrique, algunas veces uno tiene que trabajar 5, 6, 7 años para obtener una publicación, pero lo hacemos porque nos gusta el trabajo.
Entonces, básicamente, después de todo ese trabajo, documentamos un patrón, un ciclo anual, ¿no? El ciclo anual de estas tijeretas es de esta forma. La reproducción en Argentina entre octubre y enero mudan las plumas, todas esas plumas los tienen que mudar año tras año, ¿no? Porque las plumas se gastan. Entonces, mudan las plumas allá en Colombia, Venezuela, en abril y julio, entre abril, comenzando en abril, terminando en julio, antes de volver en agosto y septiembre. Y esta es una forma de describir esta diagrama, este gráfico es una forma de describir ese ciclo. Entonces es en inglés, pero da para entender que esa, esa barra negra dentro de los meses básicamente muestra cuándo están mudando las plumas, ¿no? No hay muda de las plumas en la parte donde negra, pero comienzan a mudar las plumas allí en marzo, abril, terminando la muda de los remages. Remage es las plumas del ala. Y retrix en inglés son los retrices. Retrices en español son las plumas de la cola. En la tijereta es muy larga, ¿no? Esa cola, entonces le toma casi 2 meses para crecer una nueva cola cada año allá en Venezuela, entre junio y agosto. Y ahí pueden ver ahí adentro de la diagrama muestra las épocas. Breeding es reproducción, fall migration es la migración post-reproductiva, winter es el invierno, la cual pasan en Colombia y Venezuela, y después spring migration es la migración pre-reproductiva, la migración de vuelta a Argentina. Bueno, una vez que tuvimos esto fue un proceso de una década, ¿no? Es describir bien este proceso de... Pudimos a responder otras preguntas más profundas, ¿no? En cuanto a las causas, los mecanismos. Entonces, por qué migran de esa forma? ¿Por qué la tijereta parte de Argentina en febrero y vuelve en septiembre? ¿Por qué no vuelve en agosto? ¿Por qué no vuelve en noviembre? Eso es importante entender ahora que hay cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, en el planeta. Necesitamos entender estos patrones migratorios para saber cómo conservar diferentes especies que están básicamente migrando a raíz de procesos climáticos que han influido en su evolución, en la evolución de la especie hace miles de años. Entonces, necesitamos entender la relación entre clima, hábitat, disponibilidad de comida, el ambiente, básicamente, el ambiente del ave y cómo está respondiendo en cuanto a sus movimientos. Y seguramente nos intrigó mucho ver cuando tienes un ave en la mano, no sé si algunos de ustedes ya han salido a anillar aves con Enrique, pero es muy interesante tener un ave en la mano. Puedes ver muchos de los detalles que no se ven con binoculares. Entonces vimos patrones morfológicos de las tigretas al anillarlos que nos intrigó mucho, de la cual quisimos estudiar para ver si la morfología es una adaptación a estos patrones migratorios que observamos. Y finalmente estudiamos los impactos de esos movimientos sobre el éxito reproductivo, ¿no? Entonces ahora, para el primer punto, lo que hicimos para estudiar cómo reaccionan las tijeretas a su ambiente. Son una adaptación para enfrentar los cambios en el ambiente. Trabajé con Maggie McPherson, es una estudiante de doctorado que ya se graduó, pero hizo parte de su tesis de doctorado sobre esta pregunta. Y
como pueden ver en el título ahí, fue aparente desde un comienzo que las tijeretas están de una forma siguiendo la lluvia. A ver si esto puedo hacerlo funcionar. Bueno, espero que puedan ver ese movimiento ahí del mapa. Entonces, lo que tenemos aquí es un mapa de la lluvia, de la precipitación colectado. Estos datos son colectados mediante satélites en el espacio. Entonces, imágenes satelitales son usados para crear este mapa de cómo la lluvia se mueve a través de América del Sur en un año. Entonces, primero quiero que vean esos colores. Los colores más oscuros son donde hay más lluvia. Entonces, donde es más oscuro hay más lluvia en ese mes, ¿no? Entonces pueden ver que mientras que el año va ahí arriba, pueden ver el cambio de los meses: mayo, June, July, August. Es en inglés, pero da para entender los meses. Que durante el año, básicamente hay mucha lluvia comenzando en mayo, abril y mayo en el norte del continente, ¿no? Entonces, en noviembre, que ya estamos entrando en verano allá en Argentina, ustedes están entrando en verano en Argentina, va a haber un cambio en temperatura, ¿no? Obviamente, pero en la Amazonía, en el Caribe, en Colombia, Venezuela, abrupto en temperatura, hace calor todo el año, ¿no? Lo que cambia en el trópico, ahí al norte del continente, es la época de lluvia. Entonces, de nuevo, aquí pueden ver que comienza mucha lluvia en abril y ya casi no hay hasta julio. A ver si lo puedo hacer una pausa ahí cuando llegamos a junio. Mira lo que pasa ahora, mucha lluvia. Ay, se pasó. Voy a ver si puedo hacer una pausa aquí sin que... Bueno, ahora en enero hay mucha lluvia en el centro del continente, ¿no? Ahora estamos entrando en abril. Miren, vean esos puntos negros. Esos puntos negros son las tijeretas a la cual colocamos ese rastreador en su espalda, ¿no? Esa microchip en su espalda. Esas son las tijeretas que están subiendo por Bolivia, Perú, Colombia. Están llegando a Colombia en abril, cuando hay mucha lluvia, ¿no? Y ahora en mayo, junio, julio, casi ya no hay lluvia. Entonces, la época de lluvia en el norte del continente es entre abril y junio. Y es justamente cuando están ahí las tijeretas, alimentándose probablemente de la fruta, de los insectos que, que aparecen cuando hay lluvia, ¿no? La lluvia es lo que esperan muchas plantas para poder producir frutos. La tijereta en Argentina la asociamos como una ave insectívora, pero esta especie se vuelve frugívora en el invierno. Entonces, cuando nosotros viajábamos a Colombia, Venezuela, a anillarlos también, a observar las tijeretas allá en invierno, solo casi exclusivamente los observábamos comiendo fruta. Y la fruta aparece con la lluvia. Entonces tiene sentido, ¿no? De que vayan allá a un poco antes o después de este periodo con mucha lluvia, puede ser que no van a encontrar comida. Y ahora, bueno, en julio ya casi no hay comida y comienzan la vuelta hacia el sur, cuando hay obviamente más insectos en verano en Argentina. Entonces, la migración en este caso no es simplemente para escapar el frío. Decimos, por ejemplo, si uno vive en Buenos Aires, en La Pampa, en invierno saben que puede ser muy frío, ¿no? Es bastante frío y hasta con lluvia fría que llega del Atlántico. En Buenos Aires, entonces, un porteño podría decir que obviamente la tijereta va a migrar porque hace mucho frío acá, en invierno no hay insectos. Pero no es solo eso, también es que hay
están entrando en un nuevo verano en el norte del continente. No solo la migración no solo les ofrece escapar el frío de Argentina en invierno, sino les da la oportunidad de adquirir los recursos eh, necesarios para mudar esas plumas. Recuerdan que están mudando las plumas, necesitan mudar esas plumas una vez por año. Entonces, necesitan mucha energía. Mudar una pluma no es como para nosotros crecer el cabello. El cabello es un, es un tejido relativamente barato en cuanto a calorías, ¿no? En cuanto a energía. La pluma es un tejido muy complejo. Entonces, si algunos de ustedes han agarrado las plumas y los ven bajo un microscopio, van a ver un patrón muy complejo dentro de esa pluma, porque la pluma sirve para muchas cosas para la ave. Lo protege del frío, obviamente. También tiene que ser impermeable, ¿no? Y las aves tienen esas plumas como un abrigo impermeable. Y finalmente, obviamente, son muy importantes para volar, ¿no? Las plumas son la única razón por la cual las aves pueden volar. Entonces, es un tejido muy complejo e importante para las aves y por eso las tijeretas necesitan ir a un lugar donde hay mucha comida para poder mudarlas. Y es aparente que siguen las lluvias, ¿no? Siguen las lluvias a nivel continental, llegando hasta otro hemisferio, ¿no? Miren, el Ecuador pasa por el norte de Argentina, pues de Brasil, el Ecuador pasa por Ecuador, sur de Colombia y el norte de Brasil, y es allá en el hemisferio norte, llegando al Caribe, cuando ellos entran en un nuevo verano, en marzo, abril, ¿no? Entonces es cuando hay mucha fruta allá. Segundamente, quisimos entender esos impactos del movimiento sobre la morfología. Entonces, la morfología de cualquier organismo es un producto de su comportamiento, ¿no? Podemos decir que casi cualquier tejido o estructura morfológica que ustedes pues, pueden observar, los dientes, el cabello, los ojos, los huesos, la piel, las plumas, son un producto, son básicamente una adaptación para algún comportamiento que hace ese organismo, ¿no? Los mamíferos que son carnívoros tienen un diente diferente a los que son herbívoros, ¿no? Vegetarianos. Entonces, en relación a las aves, muchos estudios en América del Norte, Europa, han encontrado que las aves migratorias tienen alas que son muy diferentes también el patrón en tijereta. ¿Será que la migración de la tijereta influyó sobre su ala? Porque de nuevo, ese es un movimiento de casi 4.000 kilómetros ida. Entonces, ida y vuelta están migrando casi 8.000 kilómetros al año, ¿no? Eso podría impactar de cuán eficiente, esa migración tiene que ser eficiente, entonces podría impactar en cuán eficientes son las alas, que son la estructura más importante para volar, obviamente. El ave necesita una ala hecha, entre comillas, para la migración. Entonces, cada tijereta que anillábamos en Argentina, en Brasil, medíamos básicamente la morfología de esa ala. Y lo que hacíamos era una foto de cada ala y un estudiante en Brasil, Iván Carvalho Provinciato, hizo su tesina sobre este proyecto. Entonces pasó muchas horas frente a la pantalla porque yo sacaba la foto del ala y le mandaba la foto y él se sentó enfrente de la computadora y hizo todo este análisis.
en la pantalla, ¿no? Es un programa gratis que si a alguno de ustedes les interesa, puedo pasarles el link. Y esto es lo que encontró Iván. Entonces, a la izquierda tenemos la largura del ala, o sea, del hombro hasta la punta, ¿no? Es cuán largo es el ala de las tijeretas que migran en comparación a las que no migran. Recuerden, les dije que hay una subespecie de tijereta en Centroamérica y Colombia que no migra, la Tyrannus sabana especie de Colombia, Centroamérica que no migra. Entonces, cuando visitábamos Colombia para estudiar las tijeretas allá en invierno, aprovechamos para capturar también esa subespecie no migratoria, el monacus. Bueno, hicimos esa medición, el Iván hizo esa medición bajo la pantalla y encontró que las alas de las tijeretas que migran a Argentina es casi el doble del tamaño no el doble de la largura, sino es casi, tiene un efecto, esto es residual wing length en inglés. Es la largura del ala después de corregir para el tamaño del ave. Si el tamaño del ave es diferente, eso podría influir también en el ala, ¿no? Pero entonces lo que hicimos, controlamos por ese efecto de tamaño. Las tijeretas de Argentina podrían ser más grandes en general, ¿no? Podría ser el cuerpo, la cabeza, el ala, la cola, los dedos, todo el cuerpo de las tijeretas podría ser más grande. Eso no es lo que nos interesaba. Lo que nos interesa es solo el tamaño de la ala. Pero para distinguir entre migrantes y no migrantes fue necesario hacer un control estadístico para el tamaño del cuerpo total, de la cual podemos hablar en otra ocasión, porque eso ya estamos hablando de estadística, de métodos estadísticos. Pero después de corregir, después de sacar el efecto del tamaño del cuerpo, esto es lo que encontramos, que las alas de las tijeretas de Argentina, de las migratorias, es más largo que las que no migran en Colombia. Es similar a lo que se encuentra en América del Norte, en Europa, con otras especies migratorias. Un ala más larga le ofrece al ave básicamente aletear menos, ¿no? Entonces le da un impulso más fuerte por el aire, entonces gasta menos energía migrando 100 kilómetros por día con un ala más larga que un ave que no tiene eso, ¿no? Porque podríamos decir, entonces, ¿por qué no todas las alas tienen alas largas? Bueno, esas tijeretas que no migran necesitan alas cortas porque también les ofrece una ventaja para otras cosas. Las tijeretas, ellas cazan insectos en el aire y una ala corta te ofrece más maniobrabilidad. Bueno, no lo estoy diciendo bien, pero te permite moverte más rápidamente por el aire en términos de cambio de dirección. Y segundamente encontramos que no voy a explicarlo muy a fondo, pero ahí a la derecha pueden ver que las tijeretas migratorias tienen alas más puntiagudas, ¿no? Son más, puntiagudas que las que no migran, que también te ofrece como ave un vuelo más rápido, más rápido por el aire. Que eso es lo que quiere una tijereta migratoria, ¿no? Si es que va a migrar por el aire 100 kilómetros por día, es mejor hacerlo de la forma más rápida posible. Y finalmente, los impactos sobre el éxito reproductivo. Ahí en Brasil encontramos en un sitio de estudio, ahí en São Paulo, que las tijeretas que migraban de Venezuela a São Paulo, ahí pueden ver el mapa de nuevo, llegaban en septiembre, octubre, ¿no?
en Sao Paulo, bueno, la fecha de arribo tiene una influencia sobre la probabilidad de reproducción. Ahí que pueden ver en el eje Y, arriba, probability of success, en inglés quiere decir probabilidad de éxito reproductivo, ¿no? Entonces, mira, las tijeretas que llegan en septiembre, entre el 8 y 18 de septiembre, tienen una probabilidad de reproductivo muy alto. El 1 quiere decir 100%, ¿no?, de éxito reproductivo, pero las tijeretas que llegaban el 18 de octubre, 28 de octubre, casi no tenían éxito reproductivo. Y eso es verdad para hembras y machos. Entonces, básicamente, si una tijereta llega a tiempo a Sao Paulo, tiene éxito reproductivo. Y si migra de forma muy tardía, ineficiente, no va a tener éxito reproductivo. Bueno, eso creo que es todo el tiempo que tengo hoy para hablar. Fue principalmente sobre tijeretas. No tengo tiempo para hablar sobre los flamencos. Estamos yo y Enrique estudiando los flamencos andinos, ahí como ya dijimos antes. Entonces va a ser para otra oportunidad, pero disculpen que no dejé mucho tiempo para preguntas, pero si tienen preguntas, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Chicos, ¿alguna consulta, alguna observación, alguna reflexión con respecto a, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la importancia de la historia natural y de la información de base para establecer pautas o estrategias de conservación? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta para hacerle. Si las aves en caso de esta consecuencia del cambio climático dejarían de migrar, ¿sería una consecuencia que dejen de migrar? ¿La favorecería, digamos? Sí, eso es muy buena pregunta porque está aconteciendo. Ya está bien documentado en áreas bien estudiadas como Inglaterra, Alemania, algunos estados en Estados Unidos, donde hay muchos observadores. ¿Se acuerdan de que mostré esa plataforma de eBird? Si ustedes usan eBird, van a contribuir a la ciencia, porque para entender si una especie está migrando o no, necesitamos muchos observadores. Entonces, sí, está aconteciendo en algunas poblaciones ya, y sí, les va a favorecer hasta cierto punto. El problema es que el cambio climático no está aconteciendo de una forma predecible. Entonces, las aves solo pueden reaccionar, ¿no?, al cambio que ha acontecido durante los últimos años. Si una especie deja de migrar ahora, no quiere decir que la va a favorecer necesariamente durante los próximos 2, 3 décadas, porque el cambio climático depende, ¿no?, de la región. En algunas regiones el cambio es más predecible que otro, pero todo va a depender de la predecibilidad, ¿no? Si es predecible o no el cambio. Si dejan de migrar y el cambio climático les favorece no migrar, entonces les va a ir muy bien. Pero quién sabe, posiblemente de aquí a 5 o 6 años no conviene. Entonces es muy difícil para una especie que deja de migrar comenzar a migrar de nuevo. Posiblemente, no sabemos. Eso es otra cosa. ¿Cuán rápido puede dejar de migrar una población y después reactivar ese proceso de migración? No sabemos. Muy buena pregunta. Básicamente depende de la población. Sí. No, y además ponemos todo en el contexto de que el escenario va cambiando. ¿Sí? O sea, Sí. Más allá de que el proceso de cambio climático puede llegar a ser predecible o no, hay procesos de cambio de uso de la tierra que ocurren muy rápidamente y pasa que especies migratorias, entre un año y otro, ambientes que estaban disponibles para algunas actividades, dejan de estarlo, ya sea por el cambio climático o por actividades humanas. Eso es algo bastante frecuente.
sobre todo con especies que utilizan bosques, o sea, volver a un área donde el año pasado había bosque y este año no hay bosque. Entonces Sí. eso El también... problema es que sí, no es solo cambio climático, como dice Enrique, hay polución, hay urbanización, pesticidas, pérdida de hábitat. Entonces, sí, hay muchos impactos a la vez. Gracias, profe. Ahí creo que alguien más quería hacer una pregunta, apareció y desapareció así por un momento. Aprovechen a Alex porque con esto de la pandemia capaz que pueda venir en el verano, pero no Ojalá, sabemos. Este, sí, a ver si en enero o febrero puedo visitarlos. sí, Jimena. Yo quería preguntar el tema de la aplicación que él habló de eBird. Hay otra que se llama Merlin, ¿puede ser? Merlin. Se acopla. Sí, No sé qué onda, pero parece que no deja hablar o no sé qué. Pero hay una aplicación que se llama Merlin que se usa mucho en sí. aves argentinas, que quería saber si cuál sería un poco mejor, digamos, como para poder acceder. Sí, la Merlin es muy buena para ustedes que no la conocen. Es una aplicación también de Cornell. Cornell maneja eBird y también Merlin. Merlin es una aplicación que si no conoces un ave, ves un ave en el bosque, en la calle, y si le puedes sacar la foto, puedes subir esa foto a Merlin y Merlin te dice, parece que es esto, ¿no? Porque entra un algoritmo que tiene el Merlin. O también puedes describir lo que estás viendo, ¿no? A Merlin. Es un ave pardo, estoy en el medio de la ciudad de Salta, es esta hora del día, es este hábitat, y te va a decir, estas son las aves que te va a dar una lista de probables especies, ¿no? Entonces, ayuda a la gente a identificar. Y sí, creo que es muy útil porque si no conoces algún ave, te puede ayudar a identificarlo porque en eBird es muy importante subir datos precisos, ¿no? Correctos. Entonces, si hay errores en eBird, desde el comienzo, desde el observador no coloca la especie correcta, ahí va a repercutir en la calidad de la ciencia, ¿no? Bueno, Sí, muchas es un gracias. poco. Sí, Jimena. No, gracias, decía. Dale, ahora creo que también puedes subir el canto. Si puedes grabar el canto, hace unas semanas atrás iniciaron la posibilidad de subir el canto. También te identifica la especie por el canto. Si puedes grabarlo. Sí, lo interesante, ¿se acuerdan cuando armamos ese diagrama como si fuera un diagrama de flujo, un diagrama de ideas sobre los factores que pueden estar, los factores directos que pueden estar afectando a una especie? Con el tema de migraciones es importante pensar y ponerse desde la perspectiva del ave, ¿sí? Porque nosotros podemos estar viendo la problemática, pensando en las tijeretas, toda la problemática ambiental que está ocurriendo en Argentina, en el periodo reproductivo, en el verano en Argentina, pero quizás la conservación y la supervivencia de los individuos que después conforman poblaciones dependen más de factores que estén ocurriendo durante el periodo de muda. Entonces, sí, hay que ver el espectro completo. Por eso yo cuando les decía que es muy importante el conocimiento, y si no lo tenemos, adquirir el conocimiento de historia natural de las especies es clave para conservación. Y ahí es donde como biólogos tenemos un papel fundamental en esa, no solo en recabar esa información, sino en la generación de preguntas e indagar sobre este tipo de procesos. Ahí es como la función más importante y casi crítica del biólogo en conservación. Porque como hablábamos al principio del curso, las acciones y las estrategias de conservación después van a depender de un montón de actores. ¿Sí? Entran gobiernos, entra la ciudadanía en general, entran
empresas, ¿sí? Pero los que brindamos la información, los que tenemos no solo el conocimiento, sino la incumbencia o la potestad de generar información biológica, somos los biólogos, los investigadores en biología. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí agradezco. Sí, creo que... Hola Luis, sí. Sí, maniobrabilidad, muchas gracias. Ahora estoy viendo el chat. Leonardo dice, el año pasado... quiere decir, primero Luis, entonces, dale. Sí. Buenas tardes, profesor. A mí me pareció muy interesante que usted no esperó a que, en este caso, las tijeretas estén en extinción como para empezar un estudio. Yo lo que quería saber es, por ejemplo, el estudio que usted hizo en cuanto a las tijeretas, estudió el ciclo de vida, cómo se comportan, y casi en la última parte de la presentación usted dijo que las tijeretas seguían la lluvia. En este caso, ¿cómo sería un plan de conservación para saber si es que se podría prevenir la extinción de la especie las tijeretas, teniendo en cuenta que estas siguen las lluvias? Sí, es buena pregunta. Básicamente, eso de seguir las lluvias va a ser un factor muy importante entre varios factores, como hablábamos hace un rato, que no solo cambio climático está afectando las aves, ¿no? Cuando una especie entra en extinción es que es una tormenta perfecta, entre comillas, ¿no? Lo que está pasando es probablemente 2, 3, 4 efectos a la vez. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, ahora no me acuerdo, María Elena Zaccagnini, creo que se llama, hizo un estudio con un estudiante ella es de la INTA, Instituto, ¿cómo es? De Agropecuaria, ¿no? Del gobierno. Ella hizo un estudio, creo que en Entre Ríos. Entonces, en Entre Ríos encontraron que hay muy poca tijereta por causa de la soya. No hay mucha soya ahora donde antes era pampa. Y querían hacer un censo de las tijeretas y lo que comían, ¿no? Hay algunas tijeretas que pueden encontrar lugar donde nidificar entre campos de soya, ¿no? Pero aparentemente hay muy poca comida y hay mucha pesticida. En ese caso, es importante saber lo que está pasando en esta población en verano, porque obviamente la agricultura, ¿no? La expansión de los campos de soya está impactando a muchas especies, no solo a la tijereta en esa región. Y entonces, cuando hablamos de crear un plan de conservación para una población, por ejemplo, la población de Entre Ríos, en ese caso, vamos a tomar en cuenta el efecto de la soya, ¿no? De las pesticidas en el verano. En invierno, obviamente, ahora que sabemos que las tijeretas siguen la lluvia, vamos a tener que hacer un monitoreo constante para ver, por ejemplo, si la gente de observadores de aves en Entre Ríos podrían salir en septiembre, ahora que sabemos que la tijereta vuelve a Argentina más o menos a fines de septiembre. Bueno, sí, fines de septiembre, comienzos de octubre. Sería muy bueno que la gente vaya subiendo sus observaciones a eBird para esa población, porque lo que podamos hacer después es ver cómo era la lluvia en Colombia, Venezuela, en mayo, junio, julio de ese mismo año. Y si las tijeretas están volviendo en malas condiciones, están volviendo tarde o temprano, quién sabe, a Entre Ríos, podríamos hacer una correlación con los datos de llegada y esos datos meteorológicos que son disponibles en línea. Entonces, el problema es que generalmente esos tipos de estudios para hacer una correlación bien hecha va a tomar unos años, pero si la gente
sale, digamos, por 5 años seguidos y sale un patrón. Digamos, encontramos que las tijeretas en Entre Ríos están en un declive, están entrando en proceso de extinción, queremos rescatarlos. Encontramos que hay pesticidas que están influenciando su sobrevivencia en verano y que posiblemente ya no cae la lluvia en Colombia en las fechas en las cuales están allá. No hay nada que podamos hacer sobre la lluvia, obviamente, pero si sabemos que esas tijeretas están volviendo en malas condiciones y requieren de disponibilidad de comida buena, posiblemente requieren probablemente lo que una tijereta requiere al comienzo de la época reproductiva, especialmente las hembras, es mucha proteína. ¿Por qué digo las hembras? Porque tienen que producir huevos. El huevo es un paquete de pura proteína, ¿no? Entonces, hasta nivel de hembra, macho, necesitamos saber cómo conservarlos. Y por eso, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿no? En ese caso necesitamos crear espacios libres de pesticidas, posiblemente donde hay insectos, para que cuando llegan contrarrestamos el efecto del cambio climático, de las lluvias, ¿no? Porque, como dije, no vamos a poder cambiar la lluvia, el patrón de lluvia, pero sí podemos ayudar a esa población responder de forma positiva al comienzo del verano. Algo así. Va a depender de... Las respuestas no son fáciles y eso es un solo ejemplo, pero sí, son buenas preguntas. Para los flamencos estamos con la misma situación, ¿no, Enrique? Sí, sí, sobre todo cuando las poblaciones que que van a tierras bajas, a la zona de Santa Fe y La Pampa y Córdoba y Buenos Aires, suelen haber problemas de secamiento de humedales. Bueno, estamos viendo en las noticias quema de humedales, la bajante del río Paraná, o sea, hay una serie de factores que hacen sinergia. Lo importante es tratar de entender por ahí cuál puede tener un mayor o menor efecto y actuar sobre lo que nosotros podamos manejar. Sí, hay factores que no vamos a poder cambiar, como decía Alex, la parte de las lluvias, pero sí, por ejemplo, con verdaderos eh, ordenamientos territoriales y ordenamiento y planificación del uso del territorio con bases técnicas y científicas, si alguna vez eso logra tomar más fuerza y entrar en la agenda política de muchos gobiernos, no solo el de Argentina, sino sobre todo de muchos gobiernos de Latinoamérica, ahí podríamos ver algunos cambios. Otro punto interesante, por ahí cuando uno habla de conservación, siempre tiene un sesgo o hace un énfasis hacia especies en peligro, pero yo, un profesor que tuve hace mucho tiempo, Paul Hanford de Canadá, capaz que lo ubicas, es un biólogo evolutivo de Toronto. Él planteaba que uno tiene ese sesgo a querer trabajar en especies amenazadas, pero por ahí hay preguntas que son mucho más fáciles de contestar y sobre todo si uno busca patrones y lo que uno necesita es datos, es un volumen de datos. Muchas veces es más fácil encontrarlo en especies abundantes, en este caso la tijereta, tratar de explicarlo a través de esas especies y recién después, conociendo estos patrones generales de las lluvias, porque la asociación entre un organismo y las lluvias se dio porque las tijeretas son lo suficientemente abundantes como para tener muchos individuos capturados y marcados. Con los flamencos nos está ocurriendo lo opuesto, o sea, nos está resultando muy difícil, más allá de la pandemia y otras cuestiones, capturar un gran volumen de organismos, porque son organismos no son tan abundantes, habitan en hábitats bastante complicados y extremos para capturar. En cambio, ahí mostraba Alex, una tijereta, pones la red de niebla cerca de un nido y cae. El flamenco, nosotros tuvimos una semana en la cordillera y pudimos marcar 2 y capturar
de 5, creo que 5 que capturamos de la especie Sí. que queríamos, pudimos marcar 2. Y fue una semana de trabajo y fue un año de muestreo. O sea, esos son a veces los tiempos con las especies amenazadas. Y mientras más raras y amenazadas son, es mucho más difícil de trabajar. Entonces, y sobre todo pensando la primera aproximación que tienen ustedes como estudiantes, es la tesis de grado, es un trabajo de investigación corto. Si les interesa la biología de campo, si les interesa la conservación, tratemos de pensar en especies abundantes, ¿no? Justamente en especies difíciles de capturar y raras. Porque puedes pasar todo el año que te corresponde tu trabajo de tu muestreo de campo y no ni siquiera ver uno. Así que uno tiene que hacer un balance. Sí, no les, no dejen que alguien les diga que no vale la pena estudiar aves comunes. ¿Por qué? Porque son comunes. El problema es que muchas veces esperamos mucho tiempo hasta que esa ave está muy amenazada, está en proceso de extinción. Ya es muy tarde estudiarlo de forma eficiente. Como dice Enrique, los flamencos andinos son tan raros ahora que es muy difícil estudiarlos ahora y necesitan ser estudiados. Pero el problema es que los gobiernos, las ONGs también no te dan dinero para estudiar las comunes. Entonces tenemos como hasta cierto punto las manos atadas, ¿no? Como biólogos, porque necesitamos estudiar una ave o una especie, cualquier especie, antes de que entra en extinción, pero muchas veces no hay fondos, ¿no? No hay financiamiento porque los fondos son pocos. Obviamente necesitamos invertir en las especies amenazadas porque están en un proceso muy de peligro, ¿no? Es una necesidad mucho más urgente. Pero el problema de no estudiar las comunes es que eventualmente podrían entrar en extinción y ya es tarde, ¿no? Entonces es muy, como dice Enrique, aprovechen estudiar las comunes también porque tienen mucho para enseñarnos. Sí, y quién sabe, posiblemente estudiar una especie común, ustedes podrían ayudar a evitar su eventual extinción, ¿no? Conociéndolo ahora. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algo en el chat? Sí, el Leonardo dice que fue a un evento organizado por eBird y fue muy linda experiencia. Sí, sé que es muy activo el eBird ahí en Argentina. Así Sí, que ahora en octubre es el Bird Day y va a haber una serie de actividades también. Fantástico. Y la mayoría de los observadores ahora suben datos a eBird. Claro, sí. Es aves argentinas. Es impresionante cuántas cosas hacen. Sí, sí. Bueno, no sé si no hay más preguntas, lo liberamos a Alex. Fantástico. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Realmente te agradezco un montón que hayas participado. Y bueno, ya como te contaba, este es el primer año que estoy organizando esta materia. Hice un poco mejor, estructure la cátedra, porque por ahora estoy yo solo. Seguramente te voy a estar molestando para esta fecha de nuevo, el año que viene. ¿Ah? Fantástico. Así que bueno, entonces damos por cerrada la clase de hoy y gracias de nuevo, Alex. Un abrazo grande. Gracias. Se cuidan. Abrazo. Chao, chao. Igualmente. Allá también. Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces, ¿sí? La actividad que quedaba para hoy la dejamos para el lunes, ¿sí? Nos vemos, suerte. Chao, profe, gracias. Profe, hasta luego. Chao, profe.